Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Bienvenidos a 5 minutos de teología, espacio en el que abordaremos diversos temas de la fe cristiana. En esta ocasión, el artículo 5 del capítulo 1 de la Confesión de Fe de Westminster. El testimonio de la Iglesia puede movernos e inducirnos a tener para las Santas Escrituras una estimación alta y reverencial, a la vez que el carácter celestial del contenido de la Biblia, la eficacia de su doctrina, la majestad de su estilo, la armonía de todas sus partes, el fin que se propone alcanzar en todo, que es el de dar toda gloria a Dios, el claro descubrimiento que hace del único modo por el cual puede alcanzar la salvación el hombre y las muchas otras incomparables excelencias y su entera perfección, son todos argumentos por los cuales la Biblia demuestra abundantemente que es la palabra de Dios. Sin embargo, nuestra persuasión y completa seguridad de que su verdad es infalible y su autoridad divina proviene de la obra del Espíritu Santo, quien da testimonio a nuestro corazón con la palabra divina y por medio de ella. ¿Hay alguna evidencia de que la Biblia es verdaderamente la palabra de Dios? Esta es una pregunta crucial, porque de la convicción de que la Biblia es inspirada, o sea, palabra de Dios, proviene que aceptemos su autoridad. Al respecto, podemos hablar de 2 tipos de evidencias: evidencia interna y evidencia externa. La evidencia interna se refiere a las pruebas que la misma Biblia da sobre su autenticidad, partiendo de los textos en los que ella misma afirma ser palabra de Dios, pasando por la promesa de la provisión divina para que los escritores del Nuevo Testamento continuaran escribiéndola y además para su cumplimiento. Otra de las pruebas internas es el tratamiento que los propios apóstoles daban a sus escritos como palabra de Dios, así como la información que la Biblia contiene respecto a la creación y a su futuro estado. También se debe considerar la precisión con que predijo eventos que se cumplieron posteriormente, o la armonía de su doctrina, que se presenta íntegra a pesar de haber sido escrita en un periodo de 1500 años por alrededor de 40 escritores en 3 idiomas distintos y en 3 continentes diferentes. Sin embargo, es el plan de salvación y el sistema de ética lo que más llama la atención. Freud decía que el origen de las religiones es la necesidad del hombre de domar a las fuerzas insoslayables de la naturaleza, a las cuales personificaba otorgándoles ciertos atributos para poderse relacionar con ellas. De esta forma podían ofrendar a la tormenta o al rayo y de esta manera ganarse su favor. Sin embargo, la Biblia nos enseña que el hombre no está en condiciones de negociar con Dios. Además, nos presenta a Dios como un ser santo, al cual no se le puede domesticar ni corromper, poniéndolo fuera del alcance humano. No hay forma de que el hombre haya inventado un Dios de esta naturaleza. Por otro lado, la evidencia externa se refiere al testimonio que la Iglesia siempre ha dado de las Escrituras, y aunque la Iglesia se puede equivocar y a menudo lo ha hecho, sobresale que aún en sus momentos más oscuros siempre ha reconocido a la Biblia como la palabra de Dios. También vale mencionar como evidencia externa que a lo largo de 3500 años la Biblia
ha sido preservada por la providencia como ningún otro escrito sobre la faz de la tierra. Sin embargo, ninguna prueba externa, ningún área del conocimiento humano tiene la facultad de validar la Biblia, porque al final, el que la Biblia sea reconocida como palabra de Dios equivale a reconocer su autoridad. Como lo vimos en el episodio anterior, la autoridad de la Biblia proviene de su inspiración. La Iglesia Católica reconoce a la Biblia como palabra de Dios sobre la base de la tradición de la Iglesia, lo cual incurre en la audacia de colocar lo que la Iglesia dice o enseña acerca de la Biblia como la fuente de autoridad de la Biblia, como si la enseñanza de la Iglesia fuera superior a la autoridad de las Escrituras. Sin embargo, los protestantes a veces cometemos el mismo error al tratar de convencer a un incrédulo sobre la autenticidad de la Biblia. Frecuentemente abandonamos la evidencia de la misma palabra de Dios para intentar defenderla desde la arena de la ciencia, la lingüística, la arqueología, la filología o alguna otra rama del conocimiento, lo cual implica que alguna de estas podrían validar la autoridad bíblica, y en realidad ninguna de ellas está por encima de la autoridad de la Biblia. También solemos cometer el error de romantizar la fe y decir cosas como Dios lo dice, yo lo creo, caso cerrado. Esta frase, aunque parece correcta y piadosa, lo que al final dice es que la autoridad de las Escrituras se subordina a lo que la persona cree acerca de ellas. La manera más correcta de expresarlo en todo caso sería Dios lo dijo, caso cerrado. Esto se debe al error neortodoxo que sugiere que la Biblia se convierte en palabra de Dios cuando causa fe en la persona que la recibe. Es decir, para mí como creyente la Biblia es palabra de Dios, pero para un incrédulo puede no serlo. Esta frase, aunque también suena razonable, niega la autoridad inherente de las Escrituras, la cual es universal y es aplicable tanto si crees en ella como si no. Entonces, ¿cómo puedo estar seguro de que la Biblia es palabra de Dios? San Pablo nos responde que es el Espíritu Santo quien nos revela y nos convence acerca de este importante asunto, lo cual tiene todo el sentido del mundo, porque el mismo Espíritu que inspiró a los escritores sagrados es el que convence a los lectores acerca de su autenticidad. De esta forma nos queda claro que todo en la salvación es obra de Dios, desde su revelación hasta su aplicación en nuestra vida. Al ser una obra divina, no existe una forma humana de reproducirla o demostrarla, sino que solamente puede ser aceptada mediante la fe. Pero cuando la fe es una realidad para tu vida, la convicción de la autenticidad de las Escrituras se convierte en una fuente inagotable de esperanza, consuelo y fortaleza, pues representa una prueba de la inquebrantable y eficaz obra de Dios en nuestras vidas. Ha sido un gusto compartir contigo este tiempo y mi deseo es que Dios te haga abundar en gracia y conocimiento de Él. Mi nombre es Víctor Hugo Alarcón. Hasta la próxima.